Hola, soy Pixie, y en esta parte voy a hablar sobre las polémicas de Temie críticas. No estuve tan pendiente de él, mucho menos sobre sus polémicas, así que este video lo hice a base de estos dos, que voy a dejar en la descripción. En resumen, Temie críticas es un youtuber que, como su nombre lo dice, su contenido se basa en críticas hacia personajes originales de gente random, y es bastante absurdo que critique personajes originales, usando un Temie como personaje principal para sus críticas. No espera que si tiene lore, un lore que hizo en 8 años, en el cual esos 8 años hizo 3 personajes, 2 personajes originales y el tercero es una alteración de los dos o de uno de ellos. La verdad no entendí bien esa parte y no pienso perder tanto tiempo viendo vídeos suyos para sacarme esa duda. También es que no se sabe mucho de su lore porque no está terminado, más de 8 años y solo hace hecho 3 personajes con variantes multiversales, hasta el jodido noticiero que hice con mis amigos en unas horas estaba aparte de terminado, mejor, además tiene el cliché de multiversos, pero no digo que esté mal, cada quien usa los conceptos que quiere estén quemados o no, depende que también lo utilices o como lo plantees. Yo terminé cancelándola porque no me convencía. Actualmente también hago una que otra historia, principalmente para juegos que me gustan desarrollar a futuro. Llevo bastante tiempo creando historias, pero nunca me tomé la molestia de que estén extremadamente bien hechas, ya que siempre fue un hobby solo por los jajas, pero con hacer 3 personajes en más de 8 años y no terminarlo aún, ya te crees un crítico de personajes originales. Además que Temie no ha publicado ningún avance de su lore o de qué va, para que criticas personajes y exiges que estén bien hechos si tú no has publicado el tuyo y terminado. Lo digo ya que puedes usarlo como ejemplo de una buena historia según tú. Si tan buen escritor eres, porque no muestras la tuya. Que aparte la gente que critica son principiantes en el mundo de los personajes originales. Si estoy consciente que yo también hice eso, pero yo lo hice en forma de opinión, resaltar puntos mejorables y intentar motivar al creador para que pueda crear algo mejor o cambiar algunas cosas de la historia con respeto, pero en cambio Temie hace críticas destructivas a principiantes o niños creyéndose sabio por crear 3 personajes en 8 años. Además que dice que no tengo personajes. Jaja bro, literalmente sí que me matas de risa, te lo dice una persona que ya tiene 8 malditos años con 2 personajes creados, con más historia estructurada, y con un sinfín de lore tan extenso que el tuyo. Creo que tú ni siquiera estás listo para esta conversación. Otra polémica suya que vi de él fue que lo banearon de su servidor de Discord por su comportamiento tóxico, o sea, imagina que te echen de tu propia casa, la cual creaste. Por lo que vi fue porque no se tomaba bien las críticas hacia él. Y bueno, eso fue todo un resumen de su principal problema y polémica a la vez. No sé si tendrá otra polémica más, así que esta fue mi parte. Chao. Buenas, yo soy el 23 Jeringas Lamentables. Yo voy a hablar un poco de dando una opinión a personajes de suscriptores y una muy pequeña parte donde habla de los personajes robados. Ya que en cualquiera de los dos casos, se repite el mismo cuento, así que con hablar de uno prácticamente hablamos por todos. Empezando con el primer video, Temie dice algo que debemos tomar en cuenta, y cito, no deben tener poderes y pasarse modo vergas, pero aquí no tiene, y eso lo hace bueno. Bajo esa lógica, cualquier personaje con poderes es malo. ¿Goku es mal personaje por tener poderes y pasarse de verga? No lol, porque Goku entrenó toda su vida para lograr cállese cabrón. Goku consigue un poder nuevo conforme avanza la historia para poder introducir en ella personajes cada vez más y más poderosos para tener que hacer a Goku más y más poderoso, pero bueno, obviamente no le dirías nada a Goku. Bajemos un poco la vara. Sans tiene poderes y se pasa de super verga, ¿eso lo hace mal personaje? No, porque Sans fue creador como chiste, además de que si él vuélvase a callar cabrón. Sans no tiene historia. A lo mucho, el diálogo que dice que llegaron al pueblo hace poco, la poca información relacionada a Gaster, que eran dibujos random, su entre comillas conocimiento de las líneas temporales o puntos de guardado, aunque sea un recurso para recordarte tus muertes, y no solo con Sans, pasa con la mayoría de diálogos importantes, como el de Toriel cuando luchas contra ella después de eliminarla en una ruta anterior, no hay un trasfondo desarrollado al igual que los perros. Bajo tu lógica, podemos poner en el mismo saco a estos perros y a Sans porque no tiene historia desarrollada. E incluso tachar a Sans como un personaje malo, por ser el cliché del tonto que sus chistes no causan gracia y que no le toma importancia a nada, aunque tenga un poder exagerado. Pero no, míralo ahí en Smash Bros, que joputas, debieron meter a los perros. Dentro de todo, Goku y Sans son original characters, porque yo no veo, o desconozco la regla que diga que personaje popular, personaje que deja de ser original.
o la regla que diga que tener un OC con poderes es un mal OC. Siquiera existen reglas sobre la creación de personajes originales en la comunidad. De ser esto cierto, todos los personajes originales serían variaciones unos de otros. Por lo menos existe comunidad de esto, y de lo que queda del vídeo no hay más que destacar, solo que está obsesionado con que los personajes tengan un trasfondo desarrollado, quizá por unos 8 años. Recuerden bien esto. Voy a pasar del segundo video porque está mochado a la mitad, así que solo hablo de la mitad interesante XD. De sus primeros 5 vídeos, 5 son opiniones de personajes, y el resto es hablando de Sam. Una chica que se robó un OC. Y aquí Temi vio contenido y lo exprimió todo lo que pudo. Aunque sí, si yo encontrara una mina de oro tan hijueputamente grande como la que encontró Temi, seguro que hago 3 collabs. Bueno, no podemos pedir mucho, solo es su primer video del tema. ¿Qué les parece si revisamos el último? Hola mi querida gente. ¿Qué? Bueno, ya saben lo que es esta sección. Y si no, para los nuevos que ven este canal, entonces vayan a este video para que entiendan mejor de qué va, y así puedan seguir el paso. ¿Pero qué carajo estoy escuchando? Y si no, entonces no sé qué chucha haces aquí. Temi te pide, o ver este video obligatoriamente, o irte mucho a la mierda. Una breve explicación no te cuesta nada. Pero no venimos a eso. Iremos primero al remake de Ultri. ¿Pero qué carajo? ¿Otra vez? ¿Por qué una serie tirando mierda a los OC de personas adoctrinadas tiene lore propio? Yo paso absolutamente de intentar comprender el lore de estos vídeos. ¡Qué mamada más grande! En cuanto a ti Temie, mucho hablas y en ningún lado veo una serie tuya, no veo ningún personaje original, mucho críticas recolores, pero ¿con qué derecho lo dices tú siendo representado por un Temie? 8 años. 8 años desarrollando una historia de 2 personajes. O de los 8 años fácilmente se puede aclarar, ya que técnicamente a los 2 OCs que tiene nuestro creador, nos puso empeño y algo de corazón. Claro, típico inicio en donde los OCs son mierda, pero al pasar el tiempo la historia mejora y es mejor cada vez, pero claro, tampoco no es la divina papaya las historias que Temi hace recalcar, ya que claro, no solamente son 2 personajes, también metió a un antagonista. Ah vale, perdona, 2 personajes y un antagonista. Este antagonista con los 2 OCs, ya era trabajo jodidamente imposible para nuestro Temie, agregando que bueno, como todo personaje creado, siempre debe tener versiones, o como les digo yo, alteraciones universales. A la verga, retrocedan eso por favor. Como todo personaje creado, siempre debe tener versiones, o como les digo yo, alteraciones universales. ¿Escucharon eso? ¿Acaso Temi está haciendo uso del recurso más quemado para justificar sus 3 únicos personajes? ¿Cuánta mamada se puede haber en un minuto? En primera, su desarrollo de 8 años, es la estupidez más grande que he escuchado. Tardaste 8 años y probablemente más en desarrollar una historia con versiones alternas de otras dimensiones. ¡Qué desperdicio de tiempo! Si era imposible para ti sostener una historia que tú mismo creaste, que no está al público, y que solo tiene 3 personajes. ¿Por qué hacer 100 versiones multiversales más? Solamente imagínate, si ya Temie le era imposible o algo difícil es tener que estar batallado con 2 personajes y una alteración de la misma, ahora imagínate tener que pensar en algo básico de los más de 100 putas versiones. No estoy jodiendo, este Temie teniendo la imaginación totalmente enorme, hizo hasta minis historias de la mayoría de esas alteraciones, y algunas las dejó nulas, porque si no ya era mucho para él. Así que, no solamente trabajo en 2 OCs sino en varios. Cito, como todo personaje creado, siempre debe tener versiones. ¿Por qué? ¿Solo porque lo dices tú? Al hacer este tipo de comentarios no solo fomentas a lo minimalista y a la poca originalidad en historias, sino que estás destruyendo el criterio propio de las personas que consumen tu contenido. ¿Y por qué siendo tú, el Temie críticas del que tanto hablan como un mesías que guiará a los OC por el camino correcto, usa un recurso tan malo como lo es el multiverso? Y encima te haces la víctima diciendo que es mucho trabajo, como se supone que vas a batallar con 3 personajes, no son putos seres vivos como para que tengas una molestia real. Y si tanta imaginación tienes porque dejaste nulas algunas, entonces podemos dar por hecho que Temie tiene personajes originales con lore corto. Lo mismo que tú críticas lo haces tú mismo. Pues no es obligatorio tener más OC, cosa que contradices antes al crear más de 100 versiones alternas. ¿O acaso todas esas variaciones no cuentan por ser variaciones? Entonces la franquicia de FNAF tiene 10 personajes contados a lo mucho, porque los Toys, Witherep, Phaton, Nightmare, Funtime, Rockstar o Glamrock son simples variaciones. O entonces Pokémon tiene 20 deidades y un solo Pokémon, porque todos son variaciones de Mew. Para mi opinión general, concuerdo contigo con que es una estupidez robar personajes. En lo que no concuerdo, que le des la idea a tus suscriptores que si sus personajes tienen poderes o una historia corta, serán humillados por Temie.
Escuché mucho de ti papeando y destruyendo personajes, pero ahora que doy un vistazo rápido a tu contenido, no eres más que un alucín tratando de imponer sus propias ideas sobre los demás. Y si Temi ve esto, la única diferencia clara que hay entre los creadores de personajes originales que tanto criticas, y tú, es que al menos ellos tienen el valor de subir sus cagadas, quizá así pudiendo aprender de la prueba y error. Tú lo tienes guardado, probablemente solo para ti, sin saber si en realidad es bueno o malo porque no te animas a que la gente opine tan mal como tú opinaste en el pasado. Debería hacer el final del exposing Arati. Pero el tema me aburrió, además de que él mismo ya se disculpó, vale pito, además de que este video lo vengo planeando desde hace años. Buenas gente, el trío follable volvió y más fuerte que nunca. Este video fue una idea mía, estos cabrones están porque me da hueva editar todo yo cfffff. Temie críticas, que no se sabe sobre este usuario. Supongo que con lo de los 8 años y 2 personajes es suficiente. Yo vengo a hablar de sus disculpas y como este no cambio absolutamente nada. Empieza el video aclarando que ya subió en su comunidad un comunicado de cómo se sentía sobre el canal, comunicado el cual no encontré, esta jalada fue hace un año, pero de todas formas nos cuenta que él se convirtió en lo que juró destruir, que el canal lo empezó por diversión y que le pide disculpas a los que hizo sentir mal con sus críticas, da consejos de cómo mejorar el lore de personajes y habla de José Chicha la película. Honestamente es un video increíble, podría ser un nuevo comienzo para un Temie con menos egocentrismo, críticas desde lo razonable y que sí digan cómo mejorar. Kof Kof opinando de personajes de seguidores Kof Kof. Pero toda la parte de la disculpa se va por el esquive y retrete en cuanto miras esta crítica al cómic de Yandere Astro. No voy a hablar del cómic en sí, si les parece bueno o malo es su opinión y tampoco es como que me guste Dandy's World como para saber qué cojones pasa. El problema que tengo surge de cuando Temie se pone a hablar de que ya le hizo una crítica antes a la creadora del cómic, y la misma creadora sigue haciendo lo que le gusta. A ver, para alguien que supuestamente cambio, eso de decir porque no me escuchas cuando te critico suena a llantos a más no poder. Felicito mucho a la autora por ignorar a este tipo y a sus fans, debe ser difícil ser una exitosa a todos los días. Pero vamos, Temie, que prometiste cambiar hombre. Más encima después de eso se volvió un youtuber de críticas promedio, criticando al funado de la semana o incluso metiéndose a video respuestas donde él no tiene nada que ver. Joder, pero qué listo es este tipo. Es que si Temie fuera así en la vida real, más que probable que no tenga amigos, pero bueno me estoy saliendo del tema. Lo que quiero decir es que si de verdad cambiaste y dejaste de ser egoísta, lo cual se muestra un poco en su nueva saga de criticando personajes de suscriptores, pero aún así sigue diciéndoles a los creadores que tienen potencial y no les dice en dónde. Voy a decirlo, yo era fan de Temie críticas. Me ponía sus vídeos de fondo y me reía de los monos que ponía en los vídeos. Pero sobre las opiniones en sí no pensaba nada, yo veo vídeos de críticas para entender otros puntos de vista, no para que alguien más piense por mí. Y así me di cuenta de que Temie es un fucking fracasado. O por lo menos lo era, ya no lo es tanto y, como diría él mismo, tiene potencial. Y justo cuando había terminado mi guión, Temie subió otro video me cago en todo lo cagable. Pero espera, que no es para tanto, que solo es una crítica a una historia inspirada en Yandere Astro. La única crítica que tiene y que entendí es que la historia usa psicópata como término para Astro, para el señor Temie esto no es 100% de acuerdo con los psicópatas de la vida real. Honestamente no creo que sea un problema para hacerle un video de 10 minutos, pero yo que sé, el canal es de él. No Dante, no me toques mi chilito.